Yo diría que, más allá de la persona de nuestro Señor Jesucristo mismo, que Pablo ha tenido la mayor influencia en mi vida, y esa influencia se ha estado llevando a cabo durante la mayor parte de mi vida, y ha sido bastante intensa en los últimos 50 años, o algo así con toda certeza. Pablo, el autor de 13 de los libros del Nuevo Testamento, Pablo, la persona que sobresale en el libro de los Hechos y la persona dominante para la mayor parte del libro de los Hechos, es la persona principal en el escenario después de que nuestro Señor asciende de regreso al cielo. Él ha sido para mí un modelo de ministerio, un patrón a seguir en toda manera. Él es el autor inspirado de libros que determinan toda nuestra teología, todo nuestro entendimiento del Evangelio y su profundidad y altura y amplitud en todo sentido. Él es, en mi mente, aquel a quien sigo conforme Él sigue a Cristo. Y Él mandó a los creyentes: sed imitadores de mí, dijo Él, así como yo de Cristo. Su conversión es una de las grandes historias de la historia humana. Y conforme llegamos al 9º capítulo de Hechos capítulo 9, llegamos a uno de los grandes días en la historia del mundo: la conversión de un hombre llamado Saulo, cuyo nombre eventualmente fue cambiado a Pablo. Tan grande fue la transformación que aparentemente necesitaba reflejarlo en su nombre. Y entonces se nos dice en el capítulo 13, versículo 9, que su nombre fue cambiado a Pablo. La importancia de su conversión es indicada por el hecho de que ocupa tanto del libro de los Hechos. No solo esta porción del 9º capítulo, sino que su conversión de nuevo es repetida en el capítulo 22 del libro de los Hechos, conforme él presenta su propio testimonio, y después se vuelve a repetir en el capítulo 26 de Hechos. Entonces, aquí en el capítulo 9, vemos esta transformación sorprendente, y después es repetida para nosotros de nuevo en el capítulo 22 y de nuevo en el capítulo 26. La conversión de este hombre fue el punto de quiebre en el que el futuro de la iglesia giró. Y era apropiado que, debido a la importancia masiva de su conversión, que fuera una conversión única, porque él fue un individuo único, por nacimiento un judío, por convicción un fariseo, por ciudadanía un romano, por educación un griego, y después por gracia un cristiano. Él se volvió un misionero, un teólogo, un evangelista, un pastor, un maestro, un predicador, un organizador, un líder, un pensador, un estadista, un peleador y alguien que amaba, todo al mismo tiempo. Sería difícil imaginar que ha habido otro como él. Y yo creo que conforme abordamos el relato de su conversión en el capítulo 9, tenemos que recordar que ya lo hemos conocido en el libro de los Hechos. Y usted se acuerda en dónde lo conocimos. Lo conocimos allá atrás en el capítulo 7, versículo 58, cuando el evangelista fiel a las sinagogas helenistas, un hombre llamado Esteban, había predicado su sermón maravilloso, cubriendo la historia del Antiguo Testamento y culminando en la llegada del justo, el Mesías, el Señor Jesucristo, a quien los judíos habían traicionado y asesinado. Se apresuraron a apedrearlo hasta la muerte, y antes de arrojar las piedras en contra de Esteban, dice en el versículo 58 que los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y el capítulo 8, versículo 1 comienza: y Saulo consentía en su muerte. De hecho, le dije en ese momento que sin duda alguna él fue el que estuvo a cargo de la coordinación de la ejecución de Esteban. Esa es la razón por la que las túnicas fueron colocadas a sus pies. Y en ese día, una gran persecución comenzó en contra de la iglesia en Jerusalén,
y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Saulo fue el gran perseguidor de la primera iglesia que causó que la iglesia fuera dispersada. Primero fueron dispersados en Judea y Samaria, llevaron el evangelio ahí, y vimos cómo el evangelio llegó a Samaria, en particular en el capítulo 8. Después de ver el ministerio de Felipe en el capítulo 8, ahora llegamos al capítulo 9 y leemos ahora Saulo. Yo creo que las palabras y conducta de un Esteban en sangre eventualmente tuvieron una función para terminar una carrera prometedora para un fariseo joven que exhalaba fuego llamado Saulo. Y fue un punto crítico para que se convirtiera en el evangelista más eficaz de la historia. Permítame contarle un poco de Saulo, y tengo que tomarlo de todos lados, entonces un poco de narrativa histórica. El hogar de Saulo estaba en Tarso. Tarso fue una ciudad de Asia Menor, ahí en la frontera siria. Hoy día estaría en la frontera de Siria y Turquía. En aquellos días, Tarso era una ciudad muy distinguida. Era distinguida por su universidad, era una de las 3 grandes universidades en el mundo antiguo. Las otras grandes universidades estaban en Atenas y en Alejandría, en Egipto. Estaba considerada junto con esas dos como Harvard, Yale y Princeton en nuestra época. Sus malecones llenos estaban en el río Sidonis y la hacían una ciudad cosmopolita llena de gente que iba y venía junto con cargamento también. El padre de Saulo fue un ciudadano romano, pero un judío. Él transmitió los bienes invaluables del judaísmo y la ciudadanía romana a su hijo. Sin duda alguna, su padre también fue un fariseo, y Saulo, por lo tanto, heredó su tradición farisaica. Saulo era tan judío que él podía decir en el testimonio que él da, un testimonio sorprendente en Filipenses capítulo 3, estas palabras: yo fui circuncidado al 8º día de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín, una tribu extremadamente noble, por cierto, hebreo de hebreos. Eso significa totalmente entregado a las tradiciones. En cuanto a la ley, fariseo. Él cubrió toda área en el judaísmo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Un judío muy devoto. Para mantener la tradición judía, todo niño tenía que aprender un oficio. Y el joven Saulo fue instruido para que aprendiera a tejer tela de pelos negros de cabra y hacer los tiras que pudieran ser ensamblados, cosidos para hacer tiendas. Esta fue una industria común en Tarso. Alrededor de los 13 años, cuando un niño judío se volvió oficialmente un hijo de la ley, es muy probable que en ese momento Saulo se fue a Jerusalén. ¿Por qué fue ahí? Porque su familia quería que estudiara el judaísmo al nivel más elevado. Y el nivel más elevado era estudiar bajo un maestro llamado Gamaliel. Gamaliel era tan elevado y tan reverenciado como un maestro que él mismo, de hecho, era llamado la belleza de la ley. Eso quiere decir que la ley nunca era más hermosa que cuando era expresada por Gamaliel. Entonces Saulo se habría sentado bajo la enseñanza de Gamaliel. Esto habría incluido años de memorizarse el Antiguo Testamento, años de preguntas y respuestas intensas, discutir y debatir de un lado a otro acerca de la ley del Antiguo Testamento. Él se habría convertido en un experto en el judaísmo, experto en el Antiguo Testamento, mientras que él estuvo en Jerusalén durante ese tiempo estudiando bajo Gamaliel. No es probable que él llegó a conocer a Jesús. Si hubiera conocido a Jesús en su ministerio terrenal, sin duda alguna, él lo habría mencionado. No me parece posible que él hubiera conocido a Jesús o lo hubiera visto personalmente, o lo hubiera oído personalmente y no hubiera hecho referencia a eso en algún punto. También es posible que antes de que Jesús de hecho comenzara con su ministerio, él había acabado su educación y regresó a Tarso. Y si él regresó después de haber estudiado bajo Gamaliel, no hay duda alguna en que él habría sido un líder crítico en la sinagoga. Él habría tenido una responsabilidad seria ahí como maestro. Él era muy rígido,
muy celoso, muy legalista, farisaico, tradicional. Este joven Saulo rígido habría entonces sido un miembro crítico de la forma farisaica de religión en la ciudad de Tarso para promover todo lo que ellos creían entre los judíos ahí, y hubieron muchos judíos en Tarso. No obstante, ya para el tiempo de Esteban, él está de regreso en Jerusalén. No sabemos qué es lo que lo llevó de regreso, pero él está muy agitado. ¿Y por qué es que él está tan enojado? Porque él es un judío helenista. Él es un judío que viene de afuera de Israel. Y este hombre Esteban ha estado circulando entre las sinagogas helenistas en Jerusalén y predicando a Jesucristo. Esteban mismo fue un judío helenista, un judío de afuera de Israel. Y él está congregando a un gran número de judíos helenistas para que vengan a oír acerca de Cristo. Y hay convertidos. Y estos nuevos convertidos, estos nuevos creyentes en Jesús están diciendo que Él murió para pagar la paga por el pecado y Él resucitó de los muertos para proveer salvación y están predicando a un Cristo resucitado. Se están volviendo más agresivos, la iglesia se está expandiendo y explotando por los miles y Él está enfurecido. Él pudo haber tratado de discutir con ellos en las sinagogas, Él pudo haber tratado de refutarlos. Él ciertamente trató de callar a Esteban, no con un argumento, sino con una ejecución. Él entonces se elevó por la mera fuerza de liderazgo y pasión para volverse líder del movimiento para aplastar el cristianismo. Años después, él dijo esto. Está registrado en Hechos 26. Yo mismo estaba convencido de que debía hacer muchas cosas para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret, y lo hice en Jerusalén. Y no solo llevé a muchos de los santos a la prisión, teniendo la autoridad del sumo sacerdote, sino que cuando eran matados yo eché mi voto en contra de ellos y los castigué con frecuencia en todas las sinagogas y traté de hacerlos blasfemar. Y en furia intensa en contra de ellos los perseguí inclusive hasta ciudades extranjeras. Este es Saulo. Lucas lo dice simplemente, Saulo asolaba la iglesia. Y eso, allá atrás en el capítulo 8 al principio, le dije que esa palabra describe a un animal salvaje que está pisando fuera de control un jardín o a un ejército devastando una ciudad. Después de quitar de manera exitosa de Jerusalén a aquellos que él creía que eran herejes, amenazando la religión verdadera del judaísmo, él mismo decidió que los perseguiría. No fue suficiente que se fueran de Jerusalén. Él quería acabar con ellos, cazarlos en donde quiera que estuvieran. Él oyó que un grupo de ellos se había ido a Damasco y él aseguró el permiso de las élites religiosas para ir a Damasco. Y allí es en donde retomamos el texto en el capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él inicia con una campaña feroz, persiguiendo a estos creyentes, y él va a comenzar con una redada, por así decirlo, en Damasco. Él era como ese caballo de guerra que tiene el aroma de la batalla y está exhalando furia, esperando una nueva conquista. Por cierto, la palabra respirando aquí literalmente es todavía inhalando, no exhalando amenazas y homicidio, inhalando. ¿Qué significa eso? El aliento mismo de su vida era matar a los discípulos del Señor. Él vivía para arrestar y matar cristianos. Su pecado, no muy diferente de el de Amán el Ageo, quien en el día de Esther quería exterminar a todos los judíos. Saulo no quedaría satisfecho hasta que los cristianos fueran exterminados. Todos los macetés, todos los aprendices, los discípulos, todos los seguidores de Jesús, él estaba buscándolos a todos. Entonces, queriendo encontrar a alguno que perteneciera al camino, a cualquiera, alguno, no solo en Jerusalén, sino donde quiera que fueron. La erradicación era su objetivo. Y esto llevó a un viaje a Damasco, un viaje que cambió al mundo. Él era tan respetado entre las autoridades judías que él consiguió permiso de ellos
para llevar su guerra a ciudades distantes. Esa es la razón por la que dice en el capítulo 26, versículo 12, que a él se le había dado permiso para ir a todos lados y exterminar a los cristianos. El sumo sacerdote, como presidente del Sanedrín, era la cabeza del Estado judío en términos de asuntos internos, y su autoridad era respaldada por el poder romano, y él actuaba como el que tenía autoridad absoluta para autorizar a Saulo. Con esa autoridad, él sale a Damasco. Damasco, en tiempos antiguos, era llamada por un escritor un puñado de perlas y esmeraldas. ¿Por qué? Porque era una ciudad hermosa, blanca, en un área verde de planicies y árboles. Los orientales solían llamar a Damasco el paraíso sobre la tierra. La ciudad de Damasco antecedía a Abraham, sin embargo, permanecía. Había una comunidad judía grande ahí. Los historiadores estiman que hubieron decenas de miles de judíos ahí en el 66 después de Cristo, 66 después de Cristo. 20,000 de ellos fueron masacrados. 20,000 fueron masacrados. Damasco tuvo varias sinagogas con tantos judíos, muchas sinagogas. Su ubicación geográfica era algo así: 2,200 pies sobre el nivel medio del mar, 60 millas hacia adentro a partir de la costa, ahí en la esquina del Mediterráneo, en donde Siria se encuentra con Turquía en la actualidad, unas 160 millas al norte de Jerusalén. Era, en tiempos antiguos, la capital de Siria. Se estima que habían 150,000 personas ahí. Era una ciudad grande. Y es probable que los cristianos ahí todavía no se habían separado de las sinagogas. Que los cristianos esparcidos se fueron ahí, predicaron el evangelio y ganaron a convertidos. Así es como todo comenzó, pero es muy probable que todavía no habían dejado las sinagogas, como el grupo original de cristianos no había dejado el templo. Y también es probable que había un líder cristiano que había llegado a la fe en Cristo y estaba guiando a estos judíos que se acababan de convertir, y su nombre era Ananías. Lo vamos a conocer un poco más adelante en el versículo 10. Pablo dice acerca de él que él era un hombre devoto según la ley, teniendo un buen testimonio de todos los judíos que vivían ahí. Entonces, él era un líder significativo en la ciudad. Sin duda alguna vino a Cristo y él tuvo una gran influencia en ese comienzo para ese grupo de cristianos. Quizás también habían refugiados creyentes de Jerusalén. No obstante, Pablo escuchó que habían cristianos en Damasco. Son identificados, por favor regresa al versículo 2, son identificados como hombres o mujeres de este camino. De este camino. Ese fue un término que se usaba en ese entonces para describir el cristianismo. Pablo también se refiere a este término en su testimonio en el capítulo 22. Habla del camino. Esa es una designación probablemente sarcástica, porque los cristianos sabían que mediante Jesucristo era el único camino a Dios. Quizás esto es burla, como la palabra cristiano que fue usada inicialmente de ellos en Antioquía, y ese era un término de menosprecio, pequeños cristos. En este término son objetos de burla, como aquellos que promueven que solo hay un camino. Regresando a las palabras de nuestro Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre sino por mí. Cualquier persona que estaba asociada con la estrechez de este evangelio cristiano era objetivo para Pablo, era un blanco para Pablo, y él iba a encontrar a cualquiera que perteneciera al camino, hombre o mujer, los iba a hacer prisioneros y los iba a llevar de regreso a Jerusalén. Ahora, eso le hace a usted entender que él no fue solo. Él fue con algún tipo de policía, algún tipo de fuerza. Lo más probable es que fue policía del templo. Debían regresarlos a Jerusalén. ¿Por qué? Para ser juzgados como herejes, blasfemos, y después ser castigados como ofensores eclesiásticos, castigados por el Sanedrín y quizás castigados por la muerte, como su líder lo había sido. Desde Jerusalén a Damasco, usted básicamente va en línea recta al norte. He tomado esa ruta unas cuantas veces en mi vida, he ido a Damasco. Las ruinas de Damasco son sorprendentes cuando uno las ve, inclusive en el día de hoy. Usted va al norte, cruzando Judea, después por Samaria, hasta Siria y a la ciudad de Damasco. Quizás a lo largo del camino, pasando por Samaria, usted habría oído
del avivamiento que estaba llevándose a cabo bajo Felipe, como es registrado en el capítulo 8, y los samaritanos estaban viniendo a la fe, y Pedro y Juan vinieron, y el Espíritu vino, y hubieron señales y maravillas siendo llevadas a cabo por Felipe, y gente estaba siendo salvada. Quizás él oyó de eso, quizás no, pero él está cargado de papeles para Damasco. Los historiadores nos dicen que las caravanas normalmente tomaban unos 6 días para ese tipo de viaje. Armado con su comisión por parte del sumo sacerdote para hacer lo que él quería hacer, con toda su escolta, casi llegaron a los muros de Damasco, casi. Y después llegamos al versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Un cambio serio de planes. ¿Qué tenemos aquí? Él se encontró con el Señor Jesucristo, y entonces vino su conversión excepcional. Quiero considerarla bajo 4 características simples. Primero, un contacto divino. Después, convicción divina, conversión divina, comunión divina. Simplemente una manera de dividirlo. El contacto divino viene en el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. No necesito recordarle de nuevo que hay otra ilustración, como vimos en la ilustración del eunuco de Etiopía, quien encontró a Felipe porque el Espíritu Santo estaba haciendo que todo pasara de acuerdo con la voluntad de Dios. Así es de nuevo como la salvación sucede. Siempre es la voluntad soberana de Dios. Siempre su propósito se lleva a cabo por su poder y su determinación. Este es un acto directo, soberano de Dios para Saulo. Ahora admito que toda persona que es salva debido a una obra soberana de Dios. Pero no todos tienen este tipo de experiencia. Yo ciertamente no la tuve, ni usted tampoco. Dios llama, pero Él normalmente llama en una voz callada, pequeña. Pero en el caso de Saulo, Él llamó con una apariencia refulgente, aplastante, devastadora. Ahora, podríamos añadir mucho más al versículo 3, porque el versículo 3 es muy corto. Pero para hacer eso, tendré que llevarlo usted al capítulo 22 y al capítulo 26, y no estamos ahí todavía. Pero permítame tomar algunas cosas de esos 2 capítulos, porque en esos 2 capítulos, Pablo da su testimonio cuando él es llamado a la corte. Y si tomamos de lo que aprendemos en el 22 y el 26, podemos llenar ahí e incluir detalles. Esos capítulos nos dicen que era a mediodía. El sol estaba en su ápice. Y si usted ha llegado a estar bajo el resplandor del sol en el Medio Oriente al mediodía, usted entiende que es un sol brillante. Pero hubo algo mucho más brillante, porque leemos más adelante en el libro de los Hechos que una luz resplandeció por encima del brillo del sol, brillando alrededor de Pablo y de todos aquellos que viajaban con él. Una luz más brillante que el sol. El sol es brillante, pero distante. Esto está en medio de ellos. El grupo entero entonces se colapsa al suelo en mero terror. También se nos dice más adelante en el libro de los Hechos que fue una luz del cielo. Fue una luz, en este versículo también dice, del cielo, que los rodeó con su resplandor, milagrosa, sobrenatural, trascendiendo el brillo
del sol de mediodía. El capítulo 26, de nuevo el testimonio de Pablo es dado. Dice, los hombres se levantaron, pero Saulo permaneció en el suelo. Capítulo 22, versículo 9 dice, oyeron el sonido, oyeron ruido, pero no pudieron entender. Dice que no entendieron, dice que no pudieron expresar o distinguir palabras. Esto es parecido a lo que leemos en Juan 12:29. Usted podría recordar Juan 12:29. Entonces la multitud de personas que estuvo ahí lo oyó, estaban diciendo que había habido un relámpago, otros estaban diciendo que un ángel le había hablado. El cielo ahí le había hablado a Cristo y la gente oyó el sonido, pero no pudo distinguirlo. Bueno, esta fue una situación semejante. Los otros están sorprendidos, arrastrándose, tratando de entender lo que está pasando, confundidos, estupefactos, y en su falta de claridad son muy diferentes de Pablo.